Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un material que aborda uno de los temas más universales de la experiencia humana, pero que, curiosamente, suele estar envuelto en, digamos, capas y capas de confusión. Sí, mucha confusión. Exacto. Hablamos de la sexualidad, el deseo y sobre todo la raíz de ese inmenso conflicto interno que parece acompañarlos en la sociedad moderna. Que es un conflicto casi constante para muchos. Completamente. Y el objetivo de hoy es adentrarnos en un texto fascinante que propone algo muy inusual. O sea, toma el concepto del sexo, le quita absolutamente todas las cargas culturales, históricas, morales y religiosas y lo observa desde una perspectiva puramente mecánica y psicológica. ¿Como desarmar un motor? Tal cual, como desarmar un motor pieza por pieza, para entender exactamente cómo funciona el mecanismo, mucho antes de que empiece a hacer ruido o a fallar. Yo estoy súper intrigada por esto. Y es un enfoque sumamente necesario para el mundo en el que vivimos hoy. Porque para comprender realmente lo que plantea esta fuente, se requiere dar un paso atrás y observar sin filtros. El documento no busca dictar lecciones de moralidad. Claro, no te dice qué hacer. Exacto. No establece qué está bien o qué está mal, sino que invita a entender el porqué de nuestras tensiones internas más profundas. Es un análisis puramente descriptivo sobre cómo opera la mente humana frente a un impulso biológico básico. Y bueno, cabe aclarar desde el inicio para quienes buscan entender estos conceptos de manera objetiva, que nuestro análisis de hoy expone estrictamente la arquitectura de las ideas de este documento. Sí, eso es vital dejarlo claro. Así es. No hay ninguna toma de postura en debates culturales, ni religiosos, ni políticos. Simplemente vamos a reportar y analizar la anatomía de nuestra propia narrativa mental frente al deseo, tal como la describe el autor. Ok, vamos a desglosar esto, porque el texto introduce de inmediato una distinción fundamental que sirve como cimiento para todo lo demás. Y es una división que cambia por completo la perspectiva habitual. ¿Es un cambio de paradigma total? Sí. El autor separa la realidad en dos bandos, lo que llama el territorio y lo que denomina el ventríloco. Y la premisa inicial es casi un alivio para la mente, porque plantea que el hecho biológico en sí mismo carece de problemas. Es inocente. Exacto. El cuerpo, que vendría a ser este territorio, simplemente existe, siente, desea, experimenta excitación, descarga esa energía y finalmente se relaja. Todo ese ciclo ocurre en la biología viva, de manera fluida, sin un ápice de drama existencial. El problema, según advierte la fuente, estalla en el momento exacto en que entra en escena el ventríloco. ¿Cómo define exactamente el texto a esta figura? Pues el texto utiliza la figura del ventríloco como una metáfora brillante, diría yo, para describir esa voz narrativa incesante que habita en la cabeza. Es esa voz que piensa, que cataloga, que juzga y que de forma casi automática se apropia de una energía biológica natural. ¿Para transformarla en un guión? Totalmente. En una historia épica o trágica. El ventríloco toma un simple impulso físico y lo convierte en una identidad rígida o en un campo de batalla psicológico. Es la brecha inmensa entre lo que realmente está ocurriendo a nivel celular en el cuerpo y el cuento que la mente se cuenta a sí misma. O sea, para visualizarlo un poco mejor, es como si el cuerpo fuera un partido de fútbol que se está jugando en la cancha, con sus movimientos naturales, y el ventríloco fuera un comentarista deportivo encerrado en una cabina. Gritando por el micrófono. Sí, gritando, inventando rivalidades que no existen y narrando una tragedia cada vez que alguien toca el balón. El partido en sí no tiene ninguna malicia, pero el comentarista, este ventríloco, no se calla nunca. Es una analogía muy precisa, y el comentarista no solo narra, sino que exige que el partido se juegue según sus reglas inventadas. Y ahí es donde el autor lleva este concepto a un terreno muy concreto, el de las orientaciones sexuales. Uy, este punto me pareció rompedor. Lo es. El documento menciona la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad, y hace algo muy radical para los tiempos que corren. Las despoja de todo peso sociopolítico y las define simplemente como hechos. Como direcciones. Exacto. Son orientaciones naturales del organismo hacia un tipo de cuerpo u otro. A nivel del territorio,
A nivel puramente biológico, la fuente argumenta que no hay ningún drama inherente, ninguna historia épica en hacia dónde se orienta el compás de un cuerpo. Lo cual es un contraste gigante con cómo se viven esos temas en la sociedad, y el autor subraya esto de manera muy aguda. Así es. Lo fascinante de esto es cómo la mente simbólica, o lo que el texto también denomina el mapa, toma esos hechos biológicos neutros y decide de manera arbitraria convertirlos en grandes banderas identitarias. En motivos de orgullo desmedido o de condena. Exactamente. Motivos de vergüenza profunda. El texto señala una simetría interesante aquí. A la heterosexualidad generalmente no se la convierte en un problema discursivo, porque coincide con la norma histórica establecida. Pero hay guión que escribir ahí. Claro. Sin embargo, a la homosexualidad sí se la ha convertido históricamente en un tema, en un dilema interminable, precisamente porque desafía ese guión dominante. Pero el análisis va más allá de la superficie y subraya que, en el fondo, ambos escenarios operan bajo exactamente el mismo mecanismo. El ego usando la sexualidad. Así es. Ya sea para conformarse con la norma o para rebelarse contra ella, es el ego, el yo psicológico, usando la sexualidad como un andamio para sostener, defender y validar una identidad. Claro, es una instrumentalización total del organismo. Y la fuente añade una capa que me parece indispensable para entender el mundo actual. Hablo de la enorme presión cultural contemporánea. El delirio del que habla el texto. Exacto. El texto menciona cómo el entorno moderno, impulsado por la publicidad, el cine, las dinámicas de validación, empujan la importancia del sexo hasta un punto de delirio. Existe un mandato externo constante que dicta que una existencia exitosa requiere una vida sexual espectacular. Intensa, sin pausas. Como un videoclip ininterrumpido. Y aquí el autor usa un término que me llamó muchísimo la atención: el bot humano. ¿Cuál es la conexión entre este mandato y la idea de convertirse en un bot? Pues el uso del término bot humano es una crítica muy afilada a cómo funcionamos en sociedad. Un bot es un programa diseñado para ejecutar instrucciones externas de forma automática. El texto sugiere que, ante este bombardeo cultural que hipersexualiza cada aspecto de la vida, el individuo pierde su autonomía natural. Se vuelve un ejecutor de demandas. Totalmente. Si el cuerpo que tiene sus propios ritmos no responde a ese ritmo frenético y exigente dictado por el exterior, la persona empieza a sentirse defectuosa. El ventrílocuo adopta la voz de los algoritmos y de las expectativas sociales, susurrando constantemente que uno debería estar sintiendo más, que la vida es incompleta. Es el triunfo de la narrativa externa sobre la tranquilidad biológica interna. Es agotador solo de pensarlo. Vivir intentando cumplir una cuota impuesta por fantasmas. Pero bueno, el documento no se queda solo en este extremo del péndulo, en la hipersexualización. Inmediatamente nos lleva al extremo opuesto, que históricamente ha sido igual o más destructivo. La represión. Así es, la represión disfrazada de santidad o de pureza. Se describe como, frente al aparente peligro del deseo, ciertas tradiciones inventaron un antídoto basado en castigar la energía sexual, prometiendo recompensas en lo alto a cambio de negar la biología en el presente. Y es aquí donde el texto describe lo que llama el calvario silencioso. La ironía que expone el autor es profunda, porque si imponen prohibiciones absolutas, se exige anular el deseo para alcanzar un supuesto estado superior. Pero hay un problema fundamental en esa ecuación. Que el cuerpo no desaparece. Exacto. El organismo sigue siendo un organismo. La persona sigue teniendo un sistema nervioso, hormonas, glándulas y pulsiones biológicas que operan independientemente de las creencias filosóficas que la mente adopte. O sea, la mente desde su torre de control lanza un veto. Prohíbe exactamente lo que el cuerpo pide de forma natural. Es una negación frontal de la realidad. Se le exige al cuerpo que actúe como si fuera una estatua de mármol, mientras por dentro sigue corriendo sangre. ¿Y cuál es el resultado de esta fractura interna según la fuente? Porque claramente no parece ser un camino muy iluminado. Para nada. El resultado es una guerra interna perpetua. Según el texto, esta supresión forzada no resulta en ninguna verdadera trascendencia. Al contrario, la energía que se reprime no se evapora mágicamente, se hunde en la sombra y se deforma. Y generando, me imagino, mucha neurosis. Totalmente. Esto genera un terreno fértil para las fantasías secretas obsesivas, para un sentimiento crónico de culpa y a menudo para dobles vidas muy dolorosas.
Es, una vez más, el ventríloco obligando al individuo a odiar su propio vehículo biológico. Lo cual nos lleva a un punto donde el autor hace una distinción lingüística que cambia las reglas del juego. Habla de la palabra austeridad, un término que normalmente asociamos con caras largas, con vivir a pan y agua y con mutilar cualquier tipo de placer. ¿Cómo desarma el texto esta definición tan lúgubre? Si conectamos esto con el panorama general de cómo el ser humano busca el equilibrio, podemos ver por qué el texto hace tanto énfasis en rescatar y redefinir la austeridad. El documento plantea que la verdadera austeridad no tiene absolutamente nada que ver con la sequedad emocional o con convertirse en un témpano de hielo. Sino que es algo interno. Es higiene mental. Es tener una mente rigurosa, limpia, libre de autoengaños. Consiste en la capacidad de mirar de frente lo que se siente, con total honestidad, sin la compulsión de exagerarlo y armar un drama, pero tampoco con el miedo que lleva a suprimirlo. O sea, es decir, cuando el ventríloco se apropia de la idea de ser austero, lo que crea es una caricatura de la virtud. Produce un individuo árido que ha perdido su vitalidad natural y que, para colmo, se sube a un pedestal de superioridad moral creyendo que es mejor que los demás, solo porque ha logrado anestesiar algo que en el fondo le aterra y no comprende. Exacto. Es una victoria vacía. Y para desmantelar esta trampa, ya sea la del exceso o la de la represión, el texto propone algo muy metódico, y es diseccionar con precisión de cirujano la forma en que nace el deseo. Ya hay que hacer una distinción vital aquí. El autor no habla del impulso biológico inocente, sino del deseo psicológico, ese que genera sufrimiento y ansiedad. Aquí es donde se pone muy interesante. Muchísimo. El documento desglosa este proceso de la mente en una mecánica de 4 movimientos. Es literalmente la anatomía de un conflicto mental expuesta paso a paso. Y la fuente hace una aclaración fascinante. Que aplica a todo. Exacto. Esta mecánica aplica de la misma manera si el objeto de atracción es un cuerpo humano, un coche deportivo último modelo o incluso una idea de prestigio. Para no enumerar una lista fría, imaginemos un escenario cotidiano. Alguien está sentado en un café y de repente entra por la puerta una persona que le resulta sumamente atractiva. ¿Qué es lo que ocurre a nivel mecánico en ese primer instante? En ese escenario, el primer movimiento es lo que el texto llama la percepción. Es un acto puramente sensorial e instintivo. Los ojos de la persona en el café registran una forma, un rostro, una manera de caminar. ¿O un tono de voz? Sí, cualquier estímulo. Es simplemente el organismo entrando en contacto visual o auditivo con algo externo. No hay análisis todavía. Es un contacto directo y puro con la realidad. Inmediatamente después, el cuerpo reacciona. Ese sería el segundo paso, la sensación. Siguiendo con el ejemplo del café, la persona quizás siente que su ritmo cardíaco se acelera un poco. Hay una reacción de agrado físico, una corriente de atracción natural. Una química puramente biológica. Exacto. Y el texto es tajante en este punto. Subraya que hasta aquí la situación es de una inocencia total. Es solo biología haciendo lo que la biología hace. No hay ningún problema en el territorio. Así es. Todo pertenece al flujo natural del organismo. Pero la paz termina cuando irrumpe el tercer movimiento, el pensamiento. Aquí entra el comentarista deportivo. Exactamente. Es aquí donde el ventríloco toma el micrófono en la cabina. Esa sensación física, que era neutra y pasajera, es capturada por la mente. El narrador empieza a tejer una historia compleja alrededor de ese estímulo visual. Ya no es solo alguien que cruzó la puerta. Empieza a proyectar. Sí, la mente empieza a fabricar una imagen. Qué maravilla sería estar con alguien así. O si estuviera con esa persona, mi estatus subiría. O incluso, si logro captar su atención, por fin me sentiré valioso. Se ha abandonado el presente físico para entrar en un laberinto de proyecciones mentales. Y ese hilo de pensamientos nos arrastra el cuarto y último movimiento, que es el deseo en su forma psicológica. Esa imagen mental fabricada toma el control absoluto. Lo que hace un segundo era una simple sensación física agradable, ahora ha mutado en una urgencia. En una exigencia. Se convierte en una demanda de posesión. La mente dice, necesito esto para estar bien. Y ese es el núcleo del conflicto. El documento lo describe magistralmente como el secuestro de la sensación. El mapa, la mente narrativa, secuestra al territorio, el cuerpo vivo.
En este cuarto paso, la atracción física sufre una transformación radical y se equipara a la ambición por el dinero, el poder o el prestigio social. Es un objeto a poseer. Exacto. El objeto de atracción se convierte en un talismán, en un objeto mágico que falsamente promete resolver la sensación de carencia estructural que siempre persigue al ego. Promete llenar un pozo sin fondo. Porque la ilusión es que alcanzar ese objeto traerá paz permanente. Pero el autor es muy claro al explicar que esto solo alimenta un ciclo agotador. Es una rueda de hámster donde la mente dice, quiero esto, no lo tengo y sufro. Lo persigo, lo consigo. Siento un alivio que dura apenas un instante y al día siguiente el ventríloco ya está exigiendo algo nuevo para mantener a raya la ansiedad. Es un fuego insaciable. Básicamente, la mente usa la biología celular como leña para mantener encendido el fuego de su propia insatisfacción. Es una trampa de diseño perfecto. El conflicto radica en que la orden dictatorial del ventríloco condiciona el bienestar profundo del individuo a la obtención de una experiencia externa y efímera. Mientras una sensación se mantenga únicamente en el ámbito del cuerpo, es como una ola en el mar. Sube y baja. Así es. Sube, alcanza una cresta y luego se disuelve de manera natural, dejando tranquilidad. Pero en el instante en que esa ola es congelada y convertida en una demanda psicológica de posesión, nacen la frustración, el miedo a la pérdida, la comparación constante y esa guerra interna de la que venimos hablando desde el principio. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Porque es muy fácil caer en el pesimismo si solo miramos el diagnóstico. Sin embargo, la fuente plantea la interrogante clave. ¿Existe alguna manera de experimentar la riqueza de la biología sin que el ventríloco la convierta en un campo minado psicológico? ¿Hay una salida de esta rueda de hámster? Y la respuesta que elabora el autor se centra en un concepto que resulta casi poético. Habla del intervalo sagrado. ¿De qué trata esta herramienta? El concepto del intervalo es, sin duda, la pieza maestra de la solución que expone este material. Se refiere a una ventana de tiempo increíblemente breve, una fracción de segundo. Es ese espacio minúsculo, casi imperceptible al principio, que existe entre el segundo movimiento, la sensación física pura, y el tercer movimiento, la aparición del pensamiento narrativo. Ese microsegundo donde todo se decide. Exacto. El texto sugiere que justo cuando surge esa ola de sensación física natural de agrado o atracción, existe un momento de bifurcación, un momento crucial de decisión interna sobre cómo procesar la realidad. Y en ese microsegundo, la conciencia se enfrenta a dos caminos. El primero, la opción A, es la inercia total. Es el camino pavimentado por el condicionamiento de años. Consiste en no ofrecer resistencia y dejar que el ventríloco fabrique de inmediato la imagen mental, que empiece a gritar lo quiero, lo necesito, proyectando escenarios hacia el futuro y activando toda esa cadena de tensión y urgencia que describíamos. Esa es la reacción mecánica y automática. Pero la opción B, que es la ruta de escape que el texto propone para disolver el conflicto, requiere el cultivo de lo que denomina una atención finísima. ¿En qué consiste esa atención? Consiste en tener la lucidez de permanecer anclado en la sensación pura. Es sentir el agrado, sentir el cambio en la respiración o la atracción física, pero sin ponerle una etiqueta verbal, sin proyectarla en una fantasía futura, sin avanzar ni un solo milímetro hacia el relato de qué pasaría si yo estuviera ahí. Quedarse en lo físico. Sí, el documento asegura que, al sostener esta atención, la sensación no se está reprimiendo ni aplastando, todo lo contrario. Simplemente, al negarle el combustible del guión narrativo, la sensación cumple su ciclo biológico natural y se disuelve por sí sola, dejando al organismo en perfecto equilibrio. Y hay que admitir que aunque suena maravillosamente lógico en la teoría, en la práctica suena como un desafío titánico. Porque no se trata de imponer un bloqueo rígido de no mires o está prohibido sentir. ¿No es represión? Claro, el paradigma es radicalmente distinto. La propuesta es sentir la ola en toda su magnitud, pero sin la compulsión de fabricar una tabla de surf mental para intentar cabalgarla hacia un futuro imaginario. Es observar la fuerza de la naturaleza sin intentar meterla en una botella de cristal para poseerla. Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo la sociedad ha entendido históricamente la palabra disciplina. Por lo general, se asocia la disciplina con la fuerza de voluntad bruta, con castigarse y con obedecer a ciegas normas impuestas desde el exterior. La disciplina militar, digamos.
Exacto. Pero la fuente resalta que sostener esta atención en el intervalo sagrado exige una disciplina de una naturaleza completamente diferente. No es la obediencia ciega a reglas de pureza dictadas por una autoridad, sino el arte de aprender en cada momento del día cómo opera nuestra propia maquinaria mental. Es la disciplina suave pero constante de la autoobservación, para no permitir que el ruido del pensamiento secuestre la inocencia de la sensación. Lo cual abre la puerta a la visión final que ofrece el documento, que yo diría que es casi un respiro de aire fresco para cualquiera que nos escuche. ¿Cómo luce realmente la vida diaria y específicamente la vida sexual cuando se logra apagar esta guerra interna? El texto dibuja un nuevo paradigma basándose en una premisa muy liberadora, que la energía sexual pertenece por completo al organismo vivo y no al yo narrativo ni a la construcción de una identidad. Cuando esto se comprende y se vive genuinamente, el autor señala que ocurren una serie de desplazamientos internos muy profundos. El primer gran desplazamiento es el derrocamiento del sexo como el eje central de la validación personal. Deja de ser venerado como un ídolo, que garantiza la felicidad, y deja de ser temido como un demonio que corrompe el alma. Al perder esa carga mitológica, se vuelve algo orgánico. Algo natural. Sí. Puede ser una experiencia abundante durante una etapa, o volverse escasa e incluso inexistente en otros periodos, y absolutamente nada de eso define el valor integral del ser humano. La persona deja de medir su éxito, su atractivo o su derecho a existir en función de un marcador de actividad sexual. Y otro desplazamiento que resulta tremendamente aliviador es que el peso asfixiante de las etiquetas desaparece. Que si heterosexual, que si homosexual, que si cualquier otra clasificación. Dejan de ser trincheras ideológicas o banderas pesadas que hay que defender a capa y espada. Porque la fuente sostiene que lo verdaderamente vital para la paz humana no es el nombre que se le pone a la dirección de un impulso biológico, sino la calidad, la claridad y la honestidad interna desde la cual se experimenta la vida momento a momento. Yo estoy seguro de que todo este proceso de clarificación desemboca en el punto más transformador de todos, la sanación de las relaciones humanas. Ese punto es vital. Lo es. Cuando el ventríloco es despojado de su autoridad y deja de estar al mando, la percepción del otro cambia radicalmente. La otra persona deja de ser vista a través de la lente de la utilidad. Deja de ser una herramienta, un trofeo o un objeto cuya única función es calmar la ansiedad crónica de nuestra mente. Al caer ese filtro utilitario, el otro vuelve a ser percibido en su totalidad. Como un ser vivo real. Exacto, como un organismo vivo completo, con su propio campo de realidad insondable, y no como un simple instrumento diseñado para tapar los huecos y carencias de nuestro propio ego. Es en esencia la recuperación de la humanidad en el vínculo. Es volver a ver a la persona en lugar de ver al personaje que nuestra mente inventó. El texto cierra afirmando que el final de todo este conflicto no es el resultado de aplicar una técnica rígida de 5 pasos o de repetir mantras frente al espejo, sino que es el fruto directo de la lucidez, de comprender hasta la médula que la biología es inocente. La lucidez lo cambia todo. Así es. Al desarmar esa maquinaria de conflicto mental, toda esa inmensa energía que antes se gastaba en reprimir, desear o frustrarse, queda libre. Y la descripción del autor es hermosa. Esa energía liberada puede manifestarse como pasión, sin duda, pero también tiene el espacio para transformarse en ternura, en creatividad desbordante, o cuando el organismo lo requiere, simplemente puede apagarse suavemente y descansar en paz. Es una síntesis de valor incalculable para observar la propia vida. Lo que la estructura de esta fuente nos demuestra paso a paso es que la capacidad de separar los hechos puros de la biología, de las elaboradas ficciones narrativas de la mente, es la llave maestra para recuperar nuestra energía vital. Totalmente de acuerdo. Al hacerlo, se desmantela ese tribunal interno y constante que juzga sin piedad nuestro valor personal basándose en fluctuaciones hormonales o impulsos momentáneos. Y lo más revelador, yo diría, es que esta comprensión lúcida no solo actúa como un bálsamo para la esfera específica de la sexualidad, sino que se convierte en una herramienta fundamental, en un faro indispensable para navegar la inmensa y agobiante sobrecarga de expectativas e información que caracteriza el mundo en el que habitamos hoy. Un diagnóstico sumamente preciso. A lo largo de este análisis nos damos cuenta de cómo el acto de despojar a la naturaleza del cuerpo de las historias interminables de la mente tiene el poder de liberar un peso gigantesco.
Es, en definitiva, una invitación a limpiar el cristal a través del cual experimentamos la realidad de cada día, devolviéndole la inocencia original a procesos que en su raíz son maravillosamente simples y naturales. Y para cerrar esta exploración a fondo, me gustaría proponer una reflexión que se construye directamente a partir de la lógica interna de este mismo documento, pero llevándola un paso más allá de la biología. Adelante, te escuchamos. Hemos analizado detalladamente cómo el ventríloco posee la astucia suficiente para secuestrar algo tan instintivo, visceral y natural como el deseo físico, logrando transformarlo hábilmente en una herramienta de consumo para validar y engordar al ego. Entonces, siguiendo este mismo patrón de comportamiento mental, cabe preguntarse con total honestidad, ¿no es altamente probable que esta misma voz narrativa, este mismo comentarista incansable esté operando en secreto detrás de nuestras búsquedas más aparentemente puras y nobles? ¡Wow! Claro, podría ser que el ventríloco esté secuestrando de igual manera el anhelo de crecimiento personal, o la tan buscada paz mental, convirtiéndolo sutilmente en un objeto de consumo más. En un nuevo trofeo inalcanzable que la mente exige poseer, asegurándose así de mantenernos atrapados en un estado de insatisfacción perpetua, que ahora, irónicamente, se disfraza de espiritualidad y evolución. Increíble. Qué ángulo tan agudo y provocador para seguir cuestionando las historias que se reproducen en nuestra cabeza todos los días. Es el tipo de pregunta que no te deja indiferente y que obliga a mirar con lupa nuestras verdaderas motivaciones. Ha sido una exploración verdaderamente reveladora de los rincones más ocultos de este material. Nos despedimos por hoy reafirmando siempre el inmenso valor que tiene atreverse a observar de cerca, con rigor y con mucha honestidad, la mecánica oculta de nuestras propias narrativas mentales. Hasta la próxima.